Lo titulamos Los riesgos geopolíticos como nuevo elemento de incertidumbre. En primer lugar, el informe hace un repaso de la economía internacional, donde analizamos básicamente los principales elementos de la economía internacional, que está creciendo el 3,2% en el año 24, que está mostrando una cierta resistencia y se están, digamos, normalizando los desajustes entre oferta y demanda, aunque el crecimiento económico, pues bueno, tampoco es excesivamente elevado, que está ayudando al crecimiento económico mundial, pues que las autoridades monetarias están teniendo éxito a ambos lados del Atlántico desde el punto de vista del contenimiento de la inflación, y esto ha generado que se relajen las políticas monetarias. Aunque, bueno, como digo, las expectativas de crecimiento mundial pues siguen siendo discretas: 3,2% este año, 3,3% en el 25 y 3,3% para el 26. Nos preocupa el aumento del proteccionismo y la cada vez mayor fragmentación del comercio en los distintos bloques geopolíticos. De hecho, como el propio Fondo Monetario Internacional menciona, eh, el crecimiento económico está siendo inferior que el crecimiento del comercio internacional, lo cual es la primera vez que se produce en la historia reciente económica, ¿no? El BCE y la Reserva Federal han iniciado sus bajadas de los tipos de interés. En junio y septiembre el BCE ha recordado 100 puntos básicos y la FED 75 puntos básicos, y seguirá habiendo recortes en el 2025 mientras la inflación siga moderándose. El dinamismo económico ha sido desigual. En Estados Unidos la economía continúa registrando un notable vigor, con un paro del 4,1%, el PIB en 24 fue del 2,8%, y bueno, estamos a las expectativas de las políticas de Trump, que la reacción inicial de los mercados ha sido unas mayores expectativas de crecimiento, de inflación y mayores tipos de interés, ¿no? La eurozona pues, ha tenido un crecimiento mucho más moderado, del 0,8% en el año 24. Tampoco se esperan crecimientos muy elevados para los próximos años, del 1,2 y del 1,3, con países que están creciendo más y países que crecen menos, como es el caso de Alemania. Y en el caso concreto de China, pues la economía, como todos sabéis, sigue arrastrando sus problemas inmobiliarios, con crecimientos del 4,9 y 4,7, ¿no? Se está produciendo una moderación en los precios de las materias primas, con una ligera recuperación, aunque ya se han estabilizado después de la pandemia. En cuanto a la economía española, nos ha continuado sorprendiendo al alza durante el año 24. Se puede afirmar que el crecimiento se situará en torno al 3% en el año 24, lo que viene a confirmar la enorme resiliencia de la economía española en un contexto económico complicado. Los elementos que más han contribuido al crecimiento de este año han sido las exportaciones de servicios, y por este orden el consumo privado y el consumo público. Las exportaciones de bienes y la inversión han seguido mostrando una evolución negativa. La exportación ha sido, por tanto, uno de los mayores motores del crecimiento en los últimos años. El otro componente, un componente importante de las exportaciones, ha sido no solo el turismo de servicios, sino también determinados servicios no turísticos relacionados con la tecnología, etcétera, que siguen mostrando un comportamiento muy, muy positivo. El consumo privado se ha situado por encima de los niveles del 19. También el ahorro privado está situado en niveles históricamente altos, eh, aunque el consumo privado no ha crecido al ritmo que cabría esperar. Fundamentalmente, el consumo privado ha aumentado por el aumento del consumo como consecuencia de una mayor población, pero no tanto el consumo por habitante. Como decía, el ahorro se ha aumentado notablemente. También las condiciones de financiación han mejorado, y eso está haciendo que posiblemente el consumo y la inversión en los próximos meses mejore. El gran lastre, por así decirlo, entre comillas, de la economía española continúa siendo la inversión, cuyo avance está siendo muy, muy limitado. Fundamentalmente la inversión privada, la inversión pública, gracias a la implementación de los fondos Next Generation, está siendo algo más dinámica, pero
la inversión privada pues continúa sin mantener los niveles, sobre todo las de bienes de equipo anteriores a la pandemia, y esto es el gran reto que tiene la economía española para crecer en el largo plazo. Los indicadores relativos a la actividad industrial en el 24 muestran cierta mejoría con respecto a la tendencia contractiva a seguir a lo largo del 23. Y bueno, el sector de servicios pues, ha experimentado en el año 24 crecimientos notables debido a la buena marcha del sector, aunque existe ya una ligera desaceleración en la segunda parte del año. El mercado de trabajo continúa mostrando una evolución favorable en el año 24, con creación de empleo notable, aunque con una tendencia a la desaceleración según los resultados de la EPA. El sector privado ha sido el gran motor de la creación de empleo en los meses centrales del año, con cerca de más de 500.000 de nuevos empleos en el acumulado del segundo y tercer trimestre. La inflación pues, registra una moderación, aunque con resistencias a la baja. Se espera que se registre un avance del 2,8 para el promedio de este año, frente al 3,5 del 23, y durante todo el ejercicio la inflación subyacente ha mostrado una tendencia a la baja muy gradual. Se espera que la inflación continúe moderándose en el año 25, aunque lógicamente existen factores de riesgo como los precios energéticos o los efectos de segunda ronda como consecuencia de incrementos salariales y su traslado a precios finales. Sobre los riesgos de la economía española, pues bueno, los riesgos geopolíticos, como el propio título del informe indica, pero la economía española, bueno, va a mantener un crecimiento importante este año. El impacto de la dana pues restará unas décimas, pero se considera crecimiento cerca del 3%. Y tenemos, pues como decía, riesgos geopolíticos y riesgos internos, pues fruto de incertidumbres en la política económica, aumentos impositivos, aumentos de costes, etcétera, ¿no? Que pueden ser incidir sobre la inversión, la inversión. El último apartado, que yo creo que es muy interesante, que hace el informe, hace un análisis de la política fiscal tras la crisis del COVID, donde bueno, comentamos que se ha producido un aumento muy sustancial del gasto público desde el año 29, del gasto público estructural, con también un aumento muy sustancial de los impuestos, fundamentalmente sobre los que recaen a las empresas, y que la mitad del crecimiento entre el año 19 y el actual se debe a la expansión del gasto público, lo cual hace que este modelo de crecimiento basado en el gasto público pues no sea en el medio y largo plazo pues no sea sostenible. Tenemos que ir hacia un crecimiento económico más basado en el sector privado, en la inversión y en el consumo privado, con una menor presión fiscal y con un déficit público menor. Es decir, España es de los países que tiene mayores problemas fruto del envejecimiento de la población. También tenemos que hacer gastos, según el BCE, en materias de digitalización y en materia digamos, de cambio climático, cerca del 8% del PIB, y esto implicará pues, una política fiscal donde se reoriente el gasto público hacia estas cuestiones y va a suponer un esfuerzo del 8% de acuerdo con el BCE en el largo plazo, ¿no? Y bueno, este capítulo pues, bueno, analiza, no voy a entrar en detalle aquí en la presentación, bastante en detalle lo que es la política fiscal y los datos de España. Y esto es un resumen un poco detallado de lo que ha sido nuestro informe de coyuntura. No sé, Gregorio, si quieres incidir en alguna cuestión. Bueno, que a pesar de que el entorno económico español, en la economía española para el año 2025, pues prosigue el tono expansivo, pero con una moderación mayor que la que hemos estado viendo en los últimos años. Dicho de otra forma, el crecimiento de la economía española del año 2025 va a ser el menor de los últimos 5 años, del año 2021. Y por eso en este contexto de un crecimiento en una tendencia a ralentización, pues sería necesario asegurar los desequilibrios macroeconómicos, como es la baja productividad, la inflación, el déficit público, y también crear un clima más favorable a la inversión, a los efectos de hacer más prolongada en el tiempo el ciclo económico. Porque es verdad que estamos creciendo por encima de nuestro entorno, pero cada vez este diferencial nos cuesta más trabajo mantenerlo y la tendencia es de convergencia a falta de un mayor empuje de la inversión. Pensamos que el gran problema de la economía española en el contexto actual es crear un clima más favorable a la inversión a los efectos de crear
un ciclo propio derivado de la inversión empresarial y el aumento de capacidad de producción. Sobre todo porque sería obligado en un contexto en que la población española está aumentando. Al aumentar la población es necesario tener una inversión mayor simplemente para atender a este mayor nivel de ocupación. Y esto es lo que vemos un presente, pues obviamente expansivo, cuestionable, pero preocupados acerca de la debilidad de los factores de largo plazo, desequilibrios y fundamentales de inversión empresarial a efecto de asegurar la continuidad en el tiempo de lo que sin duda es un ciclo expansivo positivo. ¿Tienes alguna cuestión de preguntas? ¿No? Perdona. ¿Se me oye? Sí. Buenos días, gracias por la presentación, Beatriz Triguero de Voz Populi. Yo tenía dos dudas. Me ha parecido ver que la desaceleración del PIB en el 25 al 2,1 se debe fundamentalmente a una pérdida de intensidad de exportaciones y de consumo público. Quería saber a qué se debe o cómo se justifica eso, sobre todo la segunda parte, ¿no? La del consumo público. Y luego, por otro lado, han hecho mención al crecimiento de los costes laborales. También se pueden decirnos cómo esperan que evolucionen, sobre todo el SMI que está ahora sobre la mesa del debate, cómo esperan que evolucione en 2025. Gracias. Obviamente las proyecciones pues prevén una evolución del turismo, pues bueno, creciendo, pero no al ritmo tan intenso al que ha crecido este año. Y fundamentalmente lo que esperamos es que el gasto público, si se quieren cumplir con las reglas fiscales, pues acabe moderando el próximo año. Lo que debería de ocurrir es que el consumo privado, que tiene capacidad de, digamos, de cubrir a la caída del consumo público, pues crezca, debería de crecer más, porque los niveles de ahorros así lo permiten, ¿no? Pero para ello, pues es muy importante que las expectativas de empleo y de crecimiento económico pues sean positivas para que este nivel de ahorro baje, ¿no? Y nosotros, pues bueno, esperamos que se moderen los aumentos salariales. Seguimos teniendo un paro del 10%, por encima del 10% en España, y es muy importante que se produzca una moderación salarial. Lo que creemos que es muy importante es que aumente la productividad, ¿no? Yo creo que esto es básicamente la clave para que se genere una mayor renta, ¿no? ¿Está encendido? Vale. ¿Qué tal? Buenos días. Yo soy José Miguel Arco, del Economista, y bueno, como no hemos tenido tiempo para leernos el informe completo, me gustaría lanzaros una pregunta más concreta sobre exportaciones de bienes y servicios no turísticos. Si perciben una mejoría y estos últimos años y también un poco previsiones para el 24, también teniendo en cuenta toda la importancia que le estamos dando a la productividad. Gracias. La partida de exportaciones lleva ya muchos años comportándose muy bien. De hecho, en el año 2013-2014, cuando, digamos, España pasa de forma repentina de tener un déficit exterior del 10% a empezar a tener superávit recurrentes, como ocurre hasta ahora, fue una de las partidas que ya nos sorprendió en su momento con su carácter positivo, ¿no? Y lo seguimos viendo, que todos estos servicios tecnológicos, de ingeniería, etcétera, pues siguen teniendo un resultado muy positivo, y este año creo que ha sido un 2,3, 2,4%, ¿no? de superávit, ¿no? Del orden del 2%. Del 2%. Entonces, bueno, yo creo que es un factor positivo donde, digamos, refleja que España no es solo un país exportador de turismo, sino que posiblemente sea de los países europeos con una mayor diversidad en sus exportaciones, tanto de bienes como de servicios. Y también es un país muy diverso en lo que exporta, tanto en productos y servicios como en los países a donde exporta. Es decir, que desde ese punto de vista, la economía española es una economía abierta y continúa siendo competitiva. Lo que es importante es que no rompamos esta dinámica, haciéndola menos competitiva, fundamentalmente, pues bueno, a través de una imposición excesiva sobre las empresas, a través del aumento de los costes, a través de una regulación que impida que la economía continúe siendo competitiva, ¿no?